Bueno, vamos a ver hoy entonces el sistema de comunicaciones digital conocido como FSK, Frequency Shift Key, que es otro sistema de comunicaciones pasabanda, pero donde lo que vamos a modular ahora de la portadora de forma digital va a ser la frecuencia. Entonces, vamos a arrancar viendo cómo podemos pensar digitalmente este sistema. Lo que podemos pensar es que tenemos dos pulsos, ¿sí? En el caso de FSK binario, que es el ejemplo que vamos a trabajar, porque es más sencillo simplemente. Decía que podemos ver entonces cómo son estos pulsos en un sistema de FSK. Y lo que vamos a modelar es que los pulsos pueden tener dos frecuencias distintas asociadas cada una a, por ejemplo, este a enviar un 0 y este a enviar un 1. Entonces van a tener esta forma, ¿sí? S de t será la raíz cuadrada de toda esta cantidad. Esto recuerden que siempre es para poder asignarle la energía que queramos, ¿sí? EB, ¿sí? Con esta normalización, este pulso va a tener energía EB. Y acá yo le puse, por ejemplo, un coseno de una frecuencia, Fi, que será distinta dependiendo si quiero mandar un 1 o quiero mandar un 0. Eso me da origen a dos pulsos, ¿sí? Los dos de duración Tb, pero con una sinusoide de distinta frecuencia. Una manera de que podemos generar estos pulsos es, por ejemplo, en el transmisor, tener dos osciladores, uno de cada una de las frecuencias, e ir alternando cuál es el que ponemos en la salida, digamos, dependiendo del bit que quiero enviar, ¿sí? Y este alternador va cambiando cada tiempo de bit, cambiando o no, dependiendo si quiero cambiar el bit que envío o no. El problema que tiene generar una señal de FSK de esta manera es que en general la fase nos va a quedar discontinua, porque cuando yo haga este salto de un generador a otro, como estos generadores son independientes, no tienen por qué coincidir las fases de las señales, la fase que tenía cuando terminó esta y cuando empieza la que sigue. Entonces, en general, esto me va a quedar un espectro de fase discontinuo, lo cual es un problema en sí mismo, ¿se acuerdan? Ya lo hemos hablado para la recepción. Eso trae problema con los lazos de enganche de fase, entre otras cosas. Y además, genera esto un espectro, ¿sí? No vamos a hacer acá la cuenta del espectro, si quieren pueden verla, buscarla en Hiking, pero esto genera un espectro que cae con 1 sobre f cuadrado, ¿sí? Uno diría, bueno, no está tan mal que caiga con 1 sobre f cuadrado, pero se puede hacer mejor. Recordemos por qué quiero que caiga el espectro. Necesito que el espectro caiga para que el ancho de banda que ocupa esta señal no se escape de ciertos márgenes, ¿sí? De ciertos límites. Ya sabemos que por nuestros modelos matemáticos que hacemos, estas señales siempre van a tener ancho de banda infinito en teoría, pero nosotros siempre lo que hacemos es restringirnos a algún lóbulo principal, ¿sí? Por supuesto que si yo me restringo al lóbulo principal, necesito que el resto del espectro decaiga muy rápidamente para que toda la energía esté concentrada en ese lóbulo. Bueno, en este caso va a caer con este factor, 1 sobre f cuadrado. Puedo hacer algo mejor si en lugar de alternar entre dos osciladores pongo un único oscilador controlado por tensión y lo que hago es cambiar la tensión de entrada entre dos valores posibles para este oscilador controlado por tensión. Entonces, de esa manera, como el oscilador es el mismo, ¿sí? Está en funcionamiento continuo, lo único que hago es cambiarle el valor de tensión de entrada. La onda que se genera tiene fase continua, ¿sí? Porque esto nunca deja de funcionar, digamos, nunca se apaga, simplemente va cambiando el valor de tensión de entrada. Esta entonces genera lo que se conoce como FSK de fase continua, o CPFSK, las siglas en inglés, que tiene un espectro que después lo vamos a ver con más detalle, tampoco lo vamos a calcular, pero vamos a ver cómo es la fórmula. El espectro en este caso cae con 1 sobre f cuarta, o sea cae mucho más rápido que el espectro de FSK de fase discontinua. Y por ende, en general, siempre se prefiere esto, y de hecho, sí, es lo que se usa. ¿Sí? En general siempre se usa FSK de fase continua. Generado así o no, esta no es la única manera de generarlo, pero sí es importante que sea de fase continua. Lo que podemos ver es que
En cualquier caso, no importa cómo lo generemos, si cumplimos con esta condición, que la frecuencia de cada uno de los pulsos sea un múltiplo entero de 1 sobre TB, y no solo un múltiplo entero, sino dos múltiplos seguidos, ¿sí? F1 es n más 1 sobre TB y F2 es n más 2 sobre TB. Con esto nos aseguramos, por un lado, que entra un número entero de ciclos de TB, ¿sí? Pero un número entero de ciclos de esta portadora en TB, ¿sí? Porque justamente, como Fi es un múltiplo entero de 1 sobre TB. Y entonces, si entra un número entero de ciclos de ambos pulsos, los pulsos se van a pegar, por decirlo de alguna manera, bien, ¿sí? Van a estar bien pegaditos uno con el otro, ¿sí? Entonces voy a generar una FSK de fase continua. Por supuesto que para poder hacer esto, tengo que tener sincronismo interno, ¿sí? En el transmisor. O sea, esto quiere decir que las referencias, los osciladores que voy a usar como referencia para generar las frecuencias F1, F2 y el tiempo de bit T sub B, tiene que ser el mismo, ¿sí? Tengo que sacar todo del mismo cristal o del mismo oscilador del que disponga. En general, igual esto es una buena práctica, tanto en los receptores como en los transmisores como en los receptores, que las referencias de frecuencia sean las mismas para todo el sistema. Esta FSK que cumpla con esta condición tiene nombre por la persona que planteó las condiciones y el estudio de poco, que era un tal Sunde. Entonces se conoce como FSK de Sunde, FSK, las siglas en inglés. En este escenario se puede demostrar, no es muy complicado hacer, que las señales S1 y S2 son ortogonales, ¿sí? Si llevo al producto interno me da 0. Entonces, como tengo un sistema de señalización ortogonal con símbolos independientes, la probabilidad de error de bit, ya sabemos, ya la hemos calculado, es Q de la raíz cuadrada de B sobre N0. Una cosa para notar es que si F1 y F2 son mucho más grandes que 1 sobre TB, aunque esto no se cumpla, S1 y S2 son prácticamente ortogonales. Quiere decir que este producto interno prácticamente me da 0. Cuanto más grandes sean estas frecuencias comparadas con el tiempo de bit, más cercano a 0 va a ser este producto, aún si no se cumple la condición de Sunde. Y bueno, el receptor, por supuesto, coherente, ¿sí? Es el clásico receptor con correlador que ya dedujimos desde la primera clase donde empezamos a estudiar sistemas de comunicaciones, ¿sí? Hago la proyección sobre S1, la proyección sobre S2 y comparo a ver cuál me da más grande y con eso obtengo el bit o el mensaje decodificado o el mensaje estimado en realidad. Remarco acá que esto es un receptor coherente, ¿sí? Yo necesito conocer tanto la frecuencia como la fase con que me llegan las señales para poder hacer este producto y hacer bien la proyección en la dirección de S1 y en la dirección de S2, ¿sí? Para calcular, en realidad calcular no lo vamos a calcular, pero para estudiar un poquito el espectro, conviene hacer un par de definiciones, definir una frecuencia promedio entre las frecuencias de los dos pulsos, que es como si fuera una especie de portadora, ¿sí? Pensemos que en FSK los pulsos son pulsos que van alternando su frecuencia entre dos valores, dependiendo si me toca un 0 o un 1, y si estos símbolos son equiprobables, es como que en promedio la frecuencia es esta, ¿sí? Y entonces esto es como una especie de portador. Efectivamente lo que nos vamos a encontrar es que el espectro está centrado alrededor de esta frecuencia. Y conviene también, o es útil, definir lo que se conoce como relación de desviación, que es esta cantidad h, que es la diferencia entre las frecuencias de los dos pulsos, normalizada a 1 sobre TB o multiplicada por TB. ¿Sí? Esto, fíjense que queda adimensional, ¿sí? Porque es un producto de Hertz por segundo. De esa manera, entonces, los pulsos, cada uno de los pulsos, S1 y S2, lo puedo escribir con esta fórmula, 2πfc más o menos h por pt sobre b, donde el signo más estará, por ejemplo, asociado a S1 y el signo menos estará asociado a S2, ¿sí? Porque justamente con esto lo que hago es ver cuánto me desvío de la frecuencia, cuánto se desvía de la frecuencia central o la frecuencia portadora
el símbolo S1 y el símbolo S2. Uno se daría más esta cantidad y el otro menos esta cantidad. Si elijo H igual a 1, tengo Sundes FSK, ¿sí? La FSK de Sunde. Porque recuerden, en la FSK de Sunde, F1 y F2 eran N más I sobre TB, ¿sí? Donde I valía 1 o 2, entonces justamente la diferencia es 1 sobre TB. La diferencia entre F1 y F2. Con eso H me da 1. En ese caso, este coseno, ¿sí? Pongo acá H igual a 1 y desarrollo, ¿sí? El coseno con el coseno de la suma, el coseno de la resta. Me queda entonces que la señal S de t es esta raíz por coseno de pi t sobre 3 de coseno de pi fc menos o más, acá se invierten, ¿sí? Por cómo es la relación del coseno de la suma y de la resta. El menos está asociado con S1 y el más está asociado con S2. Una parte que depende del seno de pi t sobre 3 por el seno de 2pi fc. Es interesante notar que entonces los pulsos de FSK me quedan como si tuvieran una parte en fase, entre comillas, y una parte en cuadratura, ¿sí? Porque una parte está con el coseno de la portadora y otra con el seno de la portadora. Y esta parte, la parte en fase, repito, entre comillas, no depende de los bits. No importa cuál sea el bit que yo voy a enviar, o que esté enviando en este momento, esta parte es siempre la misma. La única parte que cambia es esta, porque la dependencia con los bits está acá, en este signo, menos o más. Entonces, esta es la única parte que depende de los bits. Por ende, con esta disposición es un poco más fácil calcular el espectro, porque entonces, por un lado, voy a tener el espectro de esta parte, que es el espectro de un coseno, básicamente, porque no depende de los bits. Y por el otro lado, sí, ahí sí voy a tener, bueno, menos o más, acá sí tengo una parte aleatoria, entonces tendré que hacer alguna esperanza para que vea el espectro de esto. Pero se simplifica bastante la cuenta. Lo que vamos a hacer es, el espectro simplemente yo les voy a poner la fórmula, ¿sí? Les voy a poner la fórmula además del espectro equivalente en banda base, o sea, voy a sacarme de encima la parte de la portadora. Después simplemente el espectro de la señal de FSK será esto mismo desplazado a más FC y menos FC, ¿sí? Entonces, como les decía, hay una parte que no depende de los bits, que es esta, me da el coseno que estaba adelante y me da estas dos deltas, y esta es la parte que ponen los bits, digamos, ¿sí? Yo acá les hice un dibujito de esta parte, solamente así, fíjense que no están las deltas acá, ¿sí? Pero bueno, todos sabemos dibujar deltas, no son interesantes. Lo interesante es ver cómo es esta parte, ¿sí? Entonces, si se fijan, este espectro, fíjense, recuerden que como esto es CPFSK, o sea, es FSK de fase continua, porque es FSK de Sunde, el espectro cae con 1 sobre F cuarta, entonces fíjense como prácticamente desaparece el espectro. Después del lóbulo principal, casi no hay nada. Y el 0 del lóbulo principal, si hacemos la cuenta acá, está en 3 sobre 2 TB. ¿Sí? Entonces ese es el ancho de banda, al menos el ancho de banda del lóbulo principal, ¿sí? Que tiene este FSK de Sunde. ¿Sí? Insisto, este es el ancho de banda del primer lóbulo. También recuerden que podríamos definir ancho de banda de 3 dB, bueno, eso sería distinto, estaría por acá. Pero bueno, solo para tener como una idea de cómo nos queda el espectro, para Zoom de FSK, o sea, con radiación de desviación 1, el ancho de banda está más o menos en 3 sobre 2 TB. Todo esto que hicimos fue con relación de desviación 1, que nos daba FSK de Sunde, que sabemos que es ortogonal, precioso. Pero yo puedo jugar con el valor de H como yo quiera, puedo darle cualquier valor, o sea, puedo elegir la separación de las frecuencias como a mí se me antoja. Entonces, una pregunta que se hizo la gente en algún momento es ¿cuál es el valor mínimo de H? ¿Cuál es la mínima separación que puedo poner entre las frecuencias de estos dos pulsos? Y que aún así se mantenga la ortogonalidad entre las dos señales. Bueno, alguien hizo la cuenta en algún momento y encontró que la mínima relación de desviación es 1/2. ¿Sí? Con esta relación de desviación siguen siendo ortogonales. La señal, puedo
mejor dicho, hacerlas ortogonales a las señales, pero con un h menor que esto ya no hay manera de tener señales ortogonales si las pongo más cerca que este factor de desviación. Si hago una FSK con este factor de desviación, eso tiene nombre propio, eso se conoce como MSK por Minimum Shift Key, y tiene algunas propiedades bastante interesantes MSK. Por un lado, ¿se acuerdan cómo nos había quedado la fórmula? ¿Sí? La fórmula de los símbolos cuando usábamos la portadora y el factor de desviación era la 2πfst más o menos h por un factor, pi t sobre t. O sea, que lo que ocurre cuando yo escribo los símbolos de esa manera es que lo puedo pensar como símbolo a símbolo voy cambiando la fase, voy sumándole o restándole un poco a la fase del símbolo anterior. En el caso de FSK de sum, esta cantidad que le sumo con h igual a 1 es múltiplo de pi. Entonces, si sumo o resto pi, en definitiva, me voy alejando de 2pi, con lo cual, para términos de la fase, no me calienta qué ocurría con el símbolo anterior. Pero, si uso MSK con h1 medio, la cantidad que aumenta o disminuye la fase por cada símbolo es pi sobre 2. Entonces, lo que ocurre es que si yo, por ejemplo, estoy parado en un símbolo, se envió un 1 o un 0, no importa, pero quedé parado en un símbolo, pensándolo en la constelación, cuando viene el siguiente símbolo, la diferencia que va a tener con el que estaba mirando ahora es que va a estar corrido pi sobre 2 hacia la derecha o hacia la izquierda, va a ser más o menos pi sobre 2, dependiendo si el símbolo que viene es un 1 o un 0. Pero entonces, fíjense, si yo estoy parado en un símbolo y me corro pi sobre 2 en un sentido o en el otro, sin sentido horario o sentido anterior, voy a ir a parar a dos lugares distintos, dependiendo si mando un 0 o un 1. Entonces, cuando quiera decodificar el próximo símbolo, voy a estar parado en otro lugar. Y si me giro pi sobre 2 para un lado o para el otro, voy a estar parado en un lugar incluso distinto del que estaba antes. Con esto quiere decir que el lugar donde estoy parado no me dice si el símbolo que envié es un 0 o un 1. Tengo que fijarme además de dónde estaba viniendo, para darme cuenta si me corrí pi sobre 2 en sentido horario o pi sobre 2 en sentido horario. Todo esto lo digo medio por arriba, porque no nos vamos a poner a estudiar en detalle MSK. Si alguno quiere meterse un poco más en profundidad, puede ir a leer el capítulo de Hiking de FSK. ¿Sí? En el capítulo 6 está la parte de FSK. Ahí está un poco mejor explicado y un poco más los detalles de MSK. ¿Sí? Baste con decirme entonces que el análisis es medio complicado, lo tengo que hacer mirando de dos símbolos, entonces esto ya no es un sistema ortogonal de símbolos independientes como la FSK común. De hecho, si uno hace las cuentas de la probabilidad de error para este símbolo, se encuentra con que el desempeño es igual al del BPSK. O mejor dicho, en realidad es más parecido al de QPSK. El desempeño es el mismo, ¿sí? BPSK y QPSK, ya lo vimos a esto. Pero la constelación que se me arma acá es como si fuera una constelación de QPSK. No importa, ahora, como dije, no vamos a entrar en detalle en este momento. Esa es una de las características interesantes que tiene MSK, ¿sí? Que tiene un muy buen desempeño, o sea, mejor desempeño que FSK común, y eso se debe a esta especie de memoria que se le agrega. Otra característica interesante es que tiene envolvente constante, ¿sí? Como esto en realidad es una característica de todas las FSK, ¿sí? Como lo que yo estoy modulando de la portadora es la frecuencia, la amplitud se mantiene constante. Entonces la envolvente, ¿sí? Que es justamente la amplitud de las señales, estas señales moduladas, es constante. Eso es muy bueno desde un punto de vista constructivo, es mucho más fácil hacer un transmisor y un receptor para señales de envolvente constante que para señales cuyas amplitudes varían. Y además, si calculáramos el espectro para este caso de MSK, nos encontraríamos con que la caída ahora también es con 1 sobre f cuarta, porque es de FSK de fase continua, pero es más angosto que el caso de Sunde, con h igual a 1.
Eso tiene sentido, porque esta H justamente lo que me diga es la separación en frecuencia de los pulsos, entonces si hago un sistema con un H más chico, la separación va a ser menor, o sea, las frecuencias, los pulsos van a estar más juntos en frecuencia y por ende el ancho de banda va a quedar un poco más angosto. De hecho tiene la mitad de ancho de banda que el de Zoom. Y como nota de color, el sistema GSM, sí, que fue un sistema de comunicaciones celulares antecesor al 3G, se usaba MSK gaussiano, se llama GMSK. Lo de gaussiano venía porque además al espectro también se le hacía pasar por un filtro para darle forma, un filtro con forma de campana gaussiana, para que el espectro cayera aún más rápido todavía, ¿sí? Porque bueno, había que cumplir ciertos requisitos para el sistema. Pero bueno, esto es lo que se usaba en GSM. Dicho eso, y todo esto que habíamos visto era para receptor coherente, vamos a pasar a ver qué pasa si quiero recibir FSK de forma no coherente. Recibir de forma no coherente quiere decir que no voy a usar información de la fase de la señal que me llega, y por ende lo que voy a hacer matemáticamente para decir no estoy usando información de la fase es modularla como si fuera una variable aleatoria con distribución uniforme entre 0 y 2pi. ¿Sí? Es decir, estoy suponiendo que de la fase no tengo absolutamente idea de nada y puede hacer cualquier cosa. Por eso puedo decir que varía uniformemente entre 0 y 2pi, que es una variable aleatoria, ¿no? Entonces, bueno, la señal recibida ahora la voy a modelar así, ¿sí? Para un intervalo de duración TV. Será un coseno de frecuencia F1 o F2, depende de cuál pulso transmití, y se le suma acá una fase aleatoria, una distribución uniforme 0 pi. Y el ruido, por supuesto, que lo vamos a modelar como siempre, blanco gaussiano, media cero, varianza sigma cuadrado. Entonces, fíjense que podemos recibir dos pulsos distintos. Uno con frecuencia F1 y uno con frecuencia F2, y yo lo que hice acá fue desarmar este coseno de la suma, ¿sí? Usando la identidad trigonométrica, coseno por coseno menos seno por seno. Pero entonces, si miramos los dos pulsos que puedo recibir, uno con frecuencia F1 y el otro con frecuencia F2, una cosa que es muy interesante de notar es que para representar estos pulsos necesito 4 dimensiones. Porque este coseno y este seno son ortogonales. Seno y coseno de la misma frecuencia son señales ortogonales. Con lo cual, para representar a este pulso solo ya necesito 2 dimensiones. Para representar a este pulso necesito 2 dimensiones. Pero además, como esto es FSK ortogonal, que es, insisto, es el que se usa en general, este coseno con este coseno también son ortogonales y son ortogonales con este seno. O sea que todas estas señales, coseno de pi f1t, seno de pi f1t, coseno de pi f2t, seno de 2pi f2t, son ortogonales entre sí. Por ende, para representarlas todas juntas necesito 4 dimensiones. ¿Sí? Entonces, efectivamente, lo que vamos a hacer es elegir como bases para estas 4 dimensiones estas señales coseno y seno, ¿sí? Vamos a decir que esta es la función de base phi1. Todo esto, por supuesto, es con tiempo entre 0 y tb, ¿sí? Este coseno de 2pi f1 será la primera función de base, el seno de f1 será la segunda, el coseno de la tercera, el seno de la extensión de la cuarta. Y lo que quise anotar acá es que voy a asociar, las coordenadas que voy a asociar con cada una de estas dimensiones van a ser x1 y 1 para las dimensiones de frecuencia f1 y x2 y 2 para las dimensiones de frecuencia f2, ¿sí? O sea que las 4 coordenadas con las que voy a representar estas señales son x1 y 1, x2 y 2, en ese orden. Dicho esto, entonces, las coordenadas de la parte de señal, o sea, de esta parte, ¿sí? Sin el ruido, fíjense, para S1, ¿sí? Solo tengo coordenadas en las dos primeras dimensiones de las 4, en Φ1 y en Φ2. Φ3 y Φ4 son 0 las coordenadas. Y las coordenadas de Φ1 y Φ2 son esta cantidad, que yo le llamé A, por coseno tita, y menos esta cantidad por seno tita, es la coordenada en la dimensión Φ2.
Para S2, las primeras dos coordenadas son 0, no tengo nada en φ1 ni nada en φ2. Y en φ3 tendré a coseno tita y en φ4 menos a seno tita. Fíjense que yo elegí una base que no es ortonormal, ¿sí? Es ortogonal, ¿sí? Pero no tiene norma 1 estas funciones de base. No me va a importar, porque en realidad van a ver que el detector que yo voy a hacer, el test de hipótesis que voy a hacer, no va a depender de este A. Pero si me importara, nada, tengo que cambiar este A, ¿sí? Tendré que ver qué tengo que poner acá como constante que multiplica las phi para que me queden ortogonales. Insisto, no es necesario, porque lo que voy a hacer no va a depender de ese A, con lo cual no me voy a molestar en buscarlo. Bien, tenemos entonces que para nuestro sistema de recepción no coherente FSK vamos a poner hipótesis simétricas, es decir, el ruido es el mismo, no importa cuál hipótesis sea la verdadera, con lo cual confundirme S1 con S2 o S2 con S1 es exactamente lo mismo. Eso quiere decir que las hipótesis son simétricas. Y además son equiprobables. A ver, enviar un 0 o enviar un 1 es equiprobables a priori, ¿no? Enviar un 0 o enviar un 1 es lo mismo. Con lo cual, acá me faltó un equiprobables a priori, ¿sí? Lo que vamos a hacer es construir la función de verosimilitud, porque recuerdan, el test map, el criterio map, si yo suponía hipótesis equiprobables a priori, se reducía simplemente a calcular la función de verosimilitud en las dos hipótesis y ver cuál me daba más grande, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a suponer que la señal que recibí es S1, ¿sí? O sea que esa es la hipótesis verdadera, es la H1. Entonces, las señales, vuelvo un cachito para atrás, ¿sí? Este es el vector verdadero, digamos. Y entonces fíjense que lo que yo estoy recibiendo, el R que yo voy a recibir, como consiste de S más una parte de ruido, en definitiva, estas cuatro coordenadas, las cuatro van a tener distribución gaussiana, heredada del ruido, con varianza sigma cuadrado, y lo que les va a cambiar es la media de esas cuatro gaussianas, ¿sí? Una tendrá esta media, la otra esta, y las otras dos media cero, ¿sí? Como supongo que, como construir el sistema de manera que las direcciones sean ortogonales, el ruido es independiente en cada una de esas direcciones y por ende la distribución conjunta es el producto de cuatro distribuciones gaussianas, todas con varianza sigma cuadrado, y lo que les va cambiando es la media. Una tiene a coseno tita, menos a seno tita, 0 y 0. Fíjense que yo acá usé como variables, ¿sí? Tengo que usar cuatro variables distintas, una variable distinta para cada gaussiana, una por cada dimensión, y puse xi y sub i, y acá puse x sub i raya, y sub i raya, ¿sí? Con esta raya lo que quiere decir es como el complemento de i. Entonces, si voy a mirar la hipótesis M1, voy a armar la función de verosimilitud para la hipótesis M1, acá pondré x1 y 1, y acá x2 y 2, y si quiero armar la función de verosimilitud para la hipótesis 2, acá pondré x2 y 2, y acá pondré x1 y 1, ¿sí? Bueno, lo que sigue es manipular esta expresión, ¿sí? Es trabajar un poquito con las exponenciales, para hacer el cuadrado de este binomio, juntar las exponenciales de alguna manera, y se llega a una cosa como esta. Yo lo que hice, fíjense, junté por un lado todo lo que no tiene tita, ¿sí? Y me quedó todo esto. Todo esto que me quedó acá no depende de tita, lo hice a propósito, pero tampoco depende de cuál hipótesis esté yo testeando. Porque fíjense que como están los cuatro términos acá, x, y sub i, y x, y barra, y sub i barra, no importa de cuál hipótesis esté, la 1 o la 2, esto siempre va a ser lo mismo. Entonces, todo esto que está acá no depende de MI, no depende de cuál hipótesis estoy mirando, ni tampoco depende de tita. Con lo cual, a la hora de encontrar cuál de las dos funciones de verosimilitud es más grande, si en M1 o en M2, esto no me importa, porque no depende ni de M ni de tita. Y acá, después de manipular las exponenciales, me di cuenta que yo podía sacar
factor común, este a sobre sigma cuadrado de cada uno de estos términos, y escribir todo esto elevado a la a sobre sigma al cuadrado. ¿Por qué? Porque lo hice. Esta es la parte que depende de θ y de la hipótesis que voy a testear. Esto no es lo mismo si acá pongo x1 y 1 o x2 y 2. Y entonces es lo que me importa para la maximización. Pero maximizar esta cantidad es lo mismo que maximizar lo que está dentro del paréntesis, porque esto es una potencia positiva. Entonces, maximizar una potencia positiva es maximizar el argumento. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar el máximo de esto que está acá entre paréntesis. ¿Sí? Encontrar el máximo no, en realidad, es evaluarlo en las dos hipótesis posibles y ver cuál me da más grande, ¿sí? Porque esto es un test de hipótesis. Entonces vamos a definir un L moñito, que es justamente ese término que estaba ahí adentro de ese paréntesis, y lo que voy a ver es, dependiendo de cuál hipótesis lo evalúe, dónde me da más grande. Pero, para hacer eso, voy a tener que eliminar θ, ¿sí? Porque θ es un parámetro desconocido, un parámetro molesto se suele llamar. Para poder eliminar θ vamos a reescribir un poquito esta expresión. Lo que vamos a hacer es definir dos cantidades, r y beta. R sub i va a ser la raíz cuadrada de xi más i sub i al cuadrado, cada uno. Y beta sub i va a ser la arcotangente de i sub i sobre xi. O sea, en definitiva, fíjense que esta r es la distancia al origen del punto recibido, del punto de xi y sub i. Y beta es el ángulo, la fase. ¿Sí? Esto es, dicho de otra manera, escribir a la señal, al punto xi en la forma de módulo y fase. Nada más que eso. Si hago eso, esta suma, coseno de θ por xi menos seno de θ por i sub i, se puede escribir de esta manera. R sub i por coseno de θ más beta i. Esta cuenta creo que ya la hicieron ustedes en la práctica 1, ¿sí? Como esto se puede escribir de esta manera. Si no, lo que hay que hacer es destartalar este coseno y ver que se llega a esto mismo de acá. Entonces ahora sí, reescrito esto de esta manera, vamos a eliminar θ promediando. ¿Sí? Como θ era aleatorio, lo que voy a hacer es voy a promediar sobre todos los valores posibles de θ, entre 0 y 2pi, pesados por su densidad de probabilidad. ¿Sí? Esto es como calcular una esperanza. Estoy calculando la esperanza respecto de θ de esta función. Entonces voy a obtener un L que solo dependerá de la hipótesis que estoy testeando. Reemplazo, ¿sí? Este L moñito por esta fórmula que habíamos encontrado. Y me doy cuenta que estoy integrando sobre la variable θ algo que depende del coseno de θ. Este coseno, como función de θ, es periódico de periodo 2pi. Y yo lo estoy integrando entre 0 y 2pi, o sea, lo estoy integrando en un periodo. Si voy a integrar un coseno en un periodo, no me importa cuál es la fase de ese coseno. La integral va a dar lo mismo, independientemente de cuál sea la fase. ¿Sí? O sea, esto es una función periódica de periodo 2pi y la estoy integrando en un periodo. No importa cuál es el periodo que integre. Con lo cual, este beta i está de más en esta integral. Puedo no ponerlo y la integral da exactamente lo mismo. Y esta integral, que está acá, la integral entre 0 y 2pi de e a la ri coseno de θ diferencial de θ, es una integral que está tabulada. Alguien ya la calculó. En realidad no queda una fórmula conocida, pero sí se le puso nombre. Y da lo que se conoce como i sub 0, la función modificada de Bessel de primera especie, eso es i orden 0. ¿Sí? Por eso i sub 0. Me da i sub 0 de esta r. Entonces, la función de verosimilitud es simplemente la función de Bessel evaluada en r sub i, que era la distancia a la que queda la señal respecto del origen, dependiendo de si pongo la hipótesis 1 o pongo la hipótesis 2. Y entonces la regla o el criterio de decisión es justamente evaluar esta función de Bessel en esa distancia, R1 o R2, y ver cuál me da más grande. ¿Sí? Esta distancia, fíjense, es la distancia a la que queda la señal R del origen, dependiendo si yo la proyecto en la dirección de la señal 1 o la proyecto en la dirección de la señal 2.
Antes de mirar un poquito mejor eso, una cosa que es interesante notar es que la función de Bessel, esta, la de primera especie orden 0, es una función creciente, con lo cual ver dónde me da más grande la función de Bessel es lo mismo que ver cuál de los dos argumentos es más grande, si el R1 o el R2. Y como R1 y R2 eran una raíz cuadrada, qué sé yo, para hacerlo más sencillo, podemos comparar los argumentos al cuadrado, ¿sí? En realidad deberíamos comparar R1 con R2, pero ya sabemos que si yo elevo al cuadrado de los dos lados, la comparación es la misma. Y es más fácil elevando al cuadrado. En definitiva, esto es un detector de energía, porque esto es la energía en la dirección de la frecuencia F1 y esta es la energía en la dirección de la frecuencia F2. Lo que yo voy a hacer es proyectar la señal que me llegó en la dirección de la frecuencia F1 y en la dirección de la frecuencia F2 y fijarme dónde tengo más energía, en cuál de las dos proyecciones. Y esa es la que voy a elegir como hipótesis válida. Se puede calcular la probabilidad de error. De nuevo, no vamos a hacer la cuenta. Si a alguien le interesa, se va al capítulo 6.7 de Hiking. Ya la cuenta hecha. Da esto, la probabilidad de error, ¿sí? Es un medio de e a la menos e beso de 2n0. Esto es bastante peor que el caso con el receptor coherente. El receptor coherente se acuerda que daba la función Q y la función Q caía con una exponencial al cuadrado. Esto cae con una exponencial lineal, no con una exponencial al cuadrado. Con lo cual es bastante peor. El receptor no coherente, entonces dijimos, tiene que hacer esto, ¿sí? Proyectar en la dirección de la frecuencia F1 en fase y en cuadratura y calcular la energía, ¿sí? Acá yo puse R1, en realidad sería R1 cuadrado esto, ¿sí? Hacer lo mismo en la dirección de la frecuencia F2, calcular la energía y comparar. ¿Cuál de las dos me da más grande? Depende de cuál me da más grande, elijo una hipótesis o la otra. Todo esto se puede hacer mucho más sencillo, ¿sí? Reemplazando esas dos ramas para F1 y para F2 por un filtro adaptado a esta forma de pulso, ¿sí? Una forma de pulso que sea un cajón por un coseno de frecuencia F1 acá y un cajón por un coseno de frecuencia F2 acá y después seguidamente le pongo un detector de envolvente, ¿sí? Porque recuerden, esa raíz R1 y R2, la raíz cuadrada de x1 cuadrado más y2 cuadrado, es la envolvente de la señal. Entonces pongo el filtro adaptado, pongo el detector de envolvente y comparo esas dos cantidades, ¿sí? El detector de envolvente y el filtro adaptado se pueden hacer con un circuito bastante sencillo. Un filtro adaptado a un coseno de F1 o un coseno de F2 es un circuito resonante. Es un tanque, ¿sí? LC, uno sintonizado en la frecuencia F1 y el otro sintonizado en la frecuencia F2. Y el detector envolvente es un diodo seguido de un pasabajo. Con lo cual este circuito es una pavada de hacer. No digo que sea la mejor implementación, pero es una manera de implementarlo. Bien, eso es todo. Entonces, lo que teníamos para ver de FSK. En la práctica van a tener que hacer ustedes una cuenta parecida a toda esta que tuvimos que hacer para FSK no coherente, pero en una versión bastante más simplificada. Igual ya lo van a ver eso con la guía de Santi. Bien, será hasta la próxima.